7 años, guardando una historia. Cómo mi inmadurez destruyó mi primer amor y me enseñó a amar de verdad. Tengo 22 años y estoy a punto de terminar mi carrera universitaria. Ha sido un camino largo y lleno de obstáculos. Muchas veces pensé en rendirme, sobre todo cuando trabajaba como operaria y ayudante en diseño eléctrico para poder costear mis estudios. Pero últimamente hay una pregunta que no me deja tranquila. ¿Y si no logro olvidarte? Tenía 15 años cuando todo comenzó. No era popular ni destacaba en nada en particular. Podría decir que era una chica promedio. Tenía un pequeño grupo de amigos, iba a reuniones sencillas y disfrutaba de mi vida adolescente sin mayores complicaciones. Fue en esa etapa cuando conocí a alguien que marcaría profundamente mi historia. Mateo. Recuerdo con claridad el día en que lo vi por primera vez. Era un día soleado y estábamos en el receso. Me encontré con un amigo de otro curso, con quien siempre tuve buena relación. Lo llamaré Esteban. Él estaba hablando con Mateo y de inmediato noté cierta química entre ambos. Bromeé diciendo que hacían una linda pareja. De repente todo cambió. Mateo sacó un compás y comenzó a perseguirme por todo el patio. Corrimos entre risas, como si nos conociéramos de toda la vida. En ese momento no lo entendí, pero algo en él me llamó la atención. Cuando por fin nos detuvimos, exhaustos, guardé el compás y entre risas le confesé que sentía algo por Esteban. Con el tiempo, Mateo y yo empezamos a compartir más momentos juntos. Nos molestábamos en los descansos. Él me quitaba las gafas, y sin ellas no veía absolutamente nada. Y nuestras conversaciones eran ligeras, naturales, como si nuestras personalidades encajaran sin esfuerzo. Me fascinaban sus ojos, su sonrisa, su forma despreocupada de hablar. Me gustaba su olor, su voz cuando bromeaba, incluso cuando se enojaba. Todo en él tenía un efecto silencioso pero profundo en mí. Pasaron los meses y entre Mateo y Esteban empezó a notarse cierta complicidad. Yo, en silencio, ya tenía sentimientos por Mateo, aunque no me atrevía a admitirlo ni siquiera ante mí misma. Un día, Mateo me encontró llorando. Esteban había besado a mi mejor amiga, Cristina. Se sentó a mi lado, me escuchó en silencio y me apoyó sin decir mucho, pero con una presencia que lo decía todo. Desde ese momento comenzamos a hablar muchísimo más, casi a diario, y mis sentimientos por él crecieron con fuerza. Para entonces, Esteban ya estaba en una relación con Cristina. Recuerdo que Mateo incluso habló con Esteban para saber si le molestaría acercarse más a mí, y él dijo que no. Al finalizar el año escolar, nuestras conversaciones se habían vuelto parte de mi rutina diaria. Hablábamos por las tardes y noches, hasta las 9 p.m., hora en que yo solía acostarme. Eran mis momentos favoritos. El día de los inocentes, en un arranque de valentía, le confesé por chat que me gustaba, pero al instante me retracté y le dije que era una broma. La verdad es que me moría de miedo. Al regresar a clases, ya en mi último año escolar, tenía muy claro lo que sentía por él, pero prefería alejarme antes que enfrentar un posible rechazo. Fue entonces cuando una amiga me dijo una frase que me marcó. Open quote. No tienes nada que perder. Close quote. Tenía razón. Así que un día me armé de valor y se lo dije directamente, y él aceptó. Mi corazón latía tan rápido que sentí que podía escucharme a mí misma. A partir de ese momento comenzaron los halagos, las risas, las pequeñas rutinas que llenaban mis días de emoción. Cada receso se convirtió en el momento que más esperaba. Recuerdo una tarde en la que él estaba recostado sobre mis piernas. El viento le despeinaba el cabello y yo, entre risas tímidas, se lo acomodaba con los dedos. Era un instante sencillo, pero para mí era perfecto. Era mi pequeño paraíso adolescente. La relación que me marcó. En algún momento, Mateo empezó a distanciarse un poco. Ya no hablábamos tanto como antes y, aunque trataba de no darle importancia, por dentro sentía un miedo profundo a perder lo que teníamos. Hasta que, un día, todo cambió. Caminábamos por el pasillo del colegio cuando lo miré, con los nervios a flor de piel, y le dije, quiero preguntarte algo. ¿Quieres ser mi novio? Jamás olvidaré su expresión. Se quedó en shock, como si no esperara que fuera yo quien diera el paso. Por dentro, yo también estaba temblando, pero cuando dijo que sí, sentí que el corazón se me salía del pecho. Así, entre risas nerviosas y miradas cómplices, comenzó nuestra relación. Los primeros días fueron un sueño. Caminábamos tomados de la mano, nos abrazábamos en los pasillos y compartíamos los recreos como si el mundo girara solo para nosotros. Una semana después tuvimos nuestro primer beso. Fue torpe, dulce y perfecto.
Pero como suele ocurrir a esa edad, empezaron a aparecer las inseguridades. Mateo tenía un carácter fuerte, y yo, aunque sentía mucho, no sabía cómo expresar lo que pasaba dentro de mí. A veces discutíamos por cosas insignificantes. Si no me respondía rápido, si no me contaba algo, si hablaba con alguna amiga, eran detalles pequeños que mi inmadurez no sabía manejar. A pesar de las peleas, había momentos que me hacían sentir que todo valía la pena. Verlo sonreír cuando llegaba al colegio, los abrazos inesperados, las notas que me dejaba escritas a mano, con esa letra que me sabía de memoria. Yo estaba completamente enamorada. Pero con el paso de los meses, los roces comenzaron a ser más frecuentes. Mi falta de madurez me llevaba a reaccionar mal ante situaciones que hoy, viéndolas con distancia, eran casi insignificantes. Recuerdo una discusión especialmente fuerte. Él se mostró frío y distante. Yo me sentí herida, y al día siguiente terminamos. No fue una ruptura escandalosa ni con gritos. Fue silenciosa, unas cuantas palabras y un mejor dejarlo así. Por dentro sentía que se me partía el corazón. No sabía cómo manejar ese dolor, así que fingí estar bien. Después de separarnos, comenzamos a evitarnos en los pasillos. Pasaron semanas sin hablarnos, aunque yo seguía observándolo a la distancia. Y cuando parecía que todo se había enfriado, fue él quien se acercó. Me dijo que me extrañaba. Y yo, sin pensarlo demasiado, lo perdoné. Volvimos. La segunda etapa fue intensa, pero breve. Ya no éramos los mismos. Había desconfianza, orgullo y heridas abiertas que ninguno de los dos supo sanar. Discutíamos más seguido, y aunque aún nos queríamos, el amor no fue suficiente. Terminamos otra vez, esta vez de forma más definitiva. Recuerdo con absoluta claridad la última vez que lo abracé sabiendo que nada volvería a ser igual. Su olor, su voz temblando, la mezcla de tristeza y resignación, todo se quedó grabado en mi memoria. No lloré frente a él, pero cuando llegué a casa me derrumbé. Sentí que algo dentro de mí se rompía de verdad. Después de él, después de la ruptura, todo se sintió vacío. No importaba con quién hablara, a dónde fuera o qué hiciera, todo me recordaba a Mateo. El lugar donde solíamos sentarnos en el recreo, los mensajes guardados en mi celular, incluso algunas canciones parecían burlarse de mí, como si supieran lo que estaba viviendo. Durante las primeras semanas fingí que estaba bien. Sonreía frente a mis amigas, hacía bromas como siempre, pero al llegar a casa y apagar las luces, el silencio me golpeaba con fuerza. Me preguntaba si él estaría pensando en mí, si también se sentía igual de roto, o si simplemente ya había seguido adelante. Poco a poco empecé a llenar mis días con otras cosas. Me acerqué más a mis amigas, salía más seguido y trataba de enfocarme en mis estudios. Pero por más que lo intentaba, él seguía apareciendo en los momentos más inesperados. Una notificación vieja, una foto que había olvidado borrar o alguien mencionando su nombre sin querer. Lo más difícil fue verlo en persona por primera vez después de todo. Nos cruzamos en el colegio y apenas lo vi, mi corazón se aceleró como si nada hubiera cambiado. Me saludó con una sonrisa suave, como si todo lo que habíamos vivido fuera solo un recuerdo bonito y no el torbellino que me había dejado hecha pedazos. Yo apenas pude responderle con un hola torpe, conteniendo todo lo que sentía. Con el tiempo, esa intensidad empezó a desvanecerse. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, como cuando una herida cicatriza y deja una marca. Hubo días buenos en los que realmente sentía que estaba superándolo, y otros en los que cualquier pequeño detalle bastaba para volver a derrumbarme. Conocí a otras personas, viví nuevas experiencias, crecí, pero en el fondo siempre hubo una parte de mí que lo recordaba con cariño. No porque quisiera volver, sino porque Mateo marcó una etapa importante de mi vida. A veces, sin darme cuenta, me descubro recordando cosas pequeñas. Cómo reía hasta llorar, cómo me miraba cuando pensaba que no lo veía, cómo lograba que el mundo se sintiera más sencillo de lo que realmente era. Hoy ya no duele como antes, ya no me roba el sueño, pero tampoco puedo negar que una parte de mi historia siempre estará ligada a él. No sé si algún día volveremos a cruzarnos de otra forma, pero si eso llega a pasar, espero que sea desde la paz, no desde las heridas. No todos los primeros amores duran, pero algunos te enseñan a amar de verdad.